Vamos, vamos, buenas noches, buenas noches. Feliz martes para todos. ¿Cómo andan? ¿Bien? Gracias por acompañarnos. ¡Bien, Pablo! Intratable como todas las noches aquí en América. Buenas noches. Hola, chicas. Hola, profesor. ¿Cómo le va, querido? Un gusto, ¿eh? Van llegando todos nuestros compañeros, los invitados en un día caótico de la ciudad de Buenos Aires. Cortes a toda hora y en todo lugar. Y muchísima atención, porque hoy vas a saber qué va a pasar con ganancias aquí en nuestro programa y nosotros trabajando en vivo desde el Congreso de la Nación. Todos los temas, un programa cargadísimo, invitados, todos los temas y todas las voces en Intratables de este día martes. Un consejito, ganancias, atención, lo que va a pasar, lo que está pasando. Jonathan, bienvenido. Señor Paulo. Muy bien. Una foto política impresionante, ¿eh? Vamos a analizar las dos cosas. Primero, la foto política muy fuerte de toda la oposición junta. Masismo y kirchnerismo. Kirchnerismo y masismo. Más Donda, más Libre del Sur, más el GEN. Socialistas. Socialistas. Estaban absolutamente todos contra el gobierno con el tema impuesto a las ganancias. Dictamen único, se va a votar ahora. Llegan al número mágico de los 129 diputados con un mínimo no imponible de 33.500 pesos para solteros y 44.000 pesos para casados. Un monto bastante más alto que el proyecto original del gobierno. Pero te repito, para analizar las dos cosas, ¿qué va a pasar con ganancias? Y sobre todo el tema político, si esto se puede convertir o no en una alianza electoral rumbo al año que viene. Una foto fuerte que vamos a estar analizando en nuestro programa y muchos más temas. Débora. Pablo, buenas noches. Bueno, el tema de Milagro Sala se va complejizando para el gobierno de Mauricio Macri, teniendo en cuenta todas las presentaciones de organismos internacionales pidiendo por su liberación. Pero atención, porque estos temas también tienen derivaciones políticas y jurídicas. Mañana, esto lo anticipamos, se va a presentar el abogado defensor de Lázaro Báez, Maximiliano Rusconi, para hacer una presentación ante la OEA y pedir para su defendido Lázaro Báez el mismo tratamiento que para Milagro Sala. Atención, no solamente Milagro Sala, sino también Lázaro Báez. Se debate en Intratables. ¿Y cuántos más pueden caer? ¿Sí, no, señora? Sí, hoy en la Casa Rosada parecía más un velorio entre este acuerdo que logró la oposición de ganancias, que ve muy difícil que pueda el proyecto oficial prosperar, los pone en la puerta de si avanza y tiene una votación favorable, otro veto. Decididamente, si esto se llega a concretar, el gobierno no quisiera, porque tiene un enorme costo político, pero va a un veto. Y encima, la ciudad, un caos, y la gente que le recordaba, ley antipiquetes, no fue la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, o sea, un mal día. Hablamos de ese tema hoy aquí, los piquetes y la ciudad, que es un infierno a toda hora, en cualquier momento, y la falta de respeto total entre los argentinos en los derechos de uno y en los derechos de los otros. Lo tratamos hoy en Intratables. Debate por ganancias, la hora de la verdad. Por un lado, el proyecto del oficialismo que no tiene consenso. Por el otro, la oposición buscando unificarse para lograr los 129 votos que reformen el impuesto. Sesión caliente en la que no solo se definen cuestiones económicas, sino también el poder político de cara a la elección del año que viene. La gran discusión política que el gobierno quiere cerrar porque quiere tener en 2017, en plena campaña electoral, un proyecto de ganancias aprobado. Hay 4 proyectos, el del gobierno, el de Massa, está el del Frente para la Victoria y el del Partido Obrero. Este es el primer gobierno, que reconoció la inflación, la pobreza y por ende, el primero que duplicó el mínimo no imponible en la primera semana que llegó. Esa fue la principal exención al impuesto a la ganancia de los últimos 15 años. Acá paradójicamente hay un cambio de posición muy claro en Macri, es un incumplimiento, un desfalco electoral. A mí me pasó haber discutido en campaña, siendo ministro, con trabajadores que dijeron que le iban a votar a Macri porque él les iba a sacar el impuesto a la ganancia. Nosotros hemos presentado un proyecto que la verdad mejora sustancialmente el salario de los trabajadores, sobre todo en los sectores medios. Los trabajadores alcanzados por el impuesto a la ganancia, que hay que decirlo, son el 8% de los trabajadores totales. Tenemos confianza en llegar a acuerdos con los otros bloques de oposición, a enriquecer nuestro dictamen con el aporte de ellos y sancionarlo como está esperando el pueblo. Lo que no podemos hacer es descalzar fiscalmente al Estado. Ha puesto mucha plata el gobierno en un año de profunda crisis y recesión. Nosotros estamos convocando, como lo hicimos desde el primer día, a toda la oposición a votar junta para llegar a un dictamen que favorezca a los trabajadores.
estamos siempre abiertos al diálogo, a la búsqueda de consensos, aceptamos opiniones ajenas, de modo que si algún bloque nos propone alguna modificación que sea razonable y sirva para aprobar el dictamen, pero encantados de la vida. Nosotros le decimos de dónde tiene que sacar la plata, qué es lo que no quiere hacer el gobierno en este momento. Es justicia social decir a los que tenga más de 1,5 millones de pesos en LEVAX, le vamos a cobrar un porcentaje más. Últimamente creo que el Frente Renovador está ya en campaña electoral y entonces lo que ocurre es que las propuestas que tienen no son propuestas que favorezcan la sensatez de los equilibrios fiscales en la Argentina. Lo que hemos logrado hoy aquí es que la mayoría de la oposición hemos podido unificar dictamen. Si hay algo que estaba esperando el pueblo argentino en la lectura de todos nosotros, es que esta Cámara sancionara una modificación de impuesto a las ganancias, porque la realidad vigente hoy en día es que casi 2 millones de personas están tributando a este impuesto. No creo que estemos haciendo nada heroico, creo que simplemente estamos cumpliendo con nuestro deber. En lo que respecta a los mínimos no imponibles, sería 33.500 pesos para soltero, 44.000 para casado con 2 hijos. Se ha acordado también que a partir de ahora van a pagar el impuesto a las ganancias algunos grupos que estaban exceptuados, como es el caso de los nuevos magistrados. Algo que sí me parece un triunfo es que van a empezar a pagar impuesto a las ganancias los sectores financieros y las mineras otra vez, como nunca debió haber dejado de pagar. La oposición unida, tema ganancia, comienza el debate dentro de un ratito y se define tarde, ¿eh? Interesante, veía la foto de Axel Kicillof como vocero de la reforma del impuesto a las ganancias, lo que son las vueltas a la política, ¿no? Porque yo me acordaba Kicillof el año pasado, el anteaño pasado, despreciando a la oposición cuando decía hay que discutir ganancias, ¿no? Y te acordás cómo vaciaban el Congreso cuando la oposición al kirchnerismo decía, che, discutamos ganancias, no, es un tema para arriba. Bueno, no presentaron ningún proyecto. Está hablando Kicillof en estos momentos, ¿eh? En estos momentos lo tenemos en vivo. El acuerdo político. El acuerdo político de Frente Renovador, Bloque Justicialista, Libres del Sur, Frente para la Victoria, GEN, todos. ¿Cuál es el acuerdo? Mínimo no imponible, te decía recién, sí. 33.500 para solteros, 44.000 pesos para casados. Sí. Se excluye de ganancias a los jubilados, salvo jubilaciones de privilegio. Claro. El aguinaldo no paga ganancias, cosa que me parece perfecto. Nunca va a pagar el aguinaldo. Nunca más, no es perfecto. Discrecional. Las horas extra no pagan ganancias. Exacto. Tema fundamental. Sí. Horas extra no pagan ganancias, los bonos por productividad no pagan ganancias, se deducen alquileres, que también estaba en el proyecto de Macri, se actualiza automáticamente, sí. No estaba en el proyecto de Macri. No le prendemos más una vela a ningún presidente, no, cada en caso que sea ley. Si aumenta la inflación, cambia el mínimo no imponible. Y solo van a pagar el 10% de los que más salarios tienen. ¿Cómo se va a financiar esto? Tal vez lo más importante, vos decías, Paulo. El tema es el ¿cómo? Claro, bueno, a ver, primero, se restauran las retenciones a las minerías. Sí. Que el gobierno las bajó apenas llegó. El que quitaron vuelve. Son proyectos, eso no quiere decir que se vaya a realizar. No, es el proyecto. Estos son proyectos. Son proyectos. Se tiene que votar ahora, se va a votar en diputados. Exacto. Hay que ver qué pasa en el Senado. Necesita acuerdos con las provincias, impuesto al fuego, online, impuesto a los tragamonedas. Nuevos jueces, a partir de ahora los nuevos jueces van a pagar ganancias y se grava la renta financiera, esto es dividendos, plazos fijos arriba de 1.500.000 y los LEVAC. Esto es lo más importante del proyecto. Bueno, los votos, mira, en este momento están así, el Frente Renovador, acordate que tiene 37, el Frente para la Victoria tiene 73, el Bloque Justicialista de Bocio tiene 17, más los otros partidos de la oposición le sobran por sobre los 29 necesarios. Acá el punto es que para el gobierno, más allá de si tiene financiamiento o no el proyecto, es una derrota política fuerte. Y esto lo que marca es que tanto el peronismo, incluyendo el Frente para la Victoria, el Frente Renovador y a los bloques opositores del justicialismo, son más hábiles políticamente y hoy lo volvieron a demostrar. Con la billetera sola no alcanza. Con la billetera sola de Macri, tratando de acallar la protesta social con la ley de emergencia que hoy se votó y con todos los beneficios que se han logrado en las reuniones con la ministra Stanley, no alcanzó. Lleno de piquetes el día. Sí. Y con los acuerdos con gobernadores, que también tenían la billetera de por medio, tampoco. Fíjate lo que está pasando en el Congreso. Acá ha pasado algo bueno, más allá que lo estamos abriendo políticamente, y hay una foto, que Sergio Massa determinó que el fin de año de los argentinos se hable del impuesto a las ganancias. Pues este tema siempre se postergaba, se corregía. Hubo un cambio de mínimo
no imponible hace poco, en enero. Pero es un tema siempre Ese dramático. cambio- Diego, bienvenido. Bienvenido, Ya voy. tiene razón, Jonathan. Si siempre fue postergado y no tratado el tema, bienvenido que ahora Kicillof se meta en la discusión. Peor sería que sigan en la misma línea y que no No, pero es que no es bienvenido, porque No, eso es una pero bienvenido, corrupción. Diego. No, eso es una hipocresía Eso es una absoluta. hipocresía. Bienvenido si lo hubieran hecho siendo gobierno. ¿Cómo va a ser bienvenido Hoy- porque sos opositor? Eso es hipócrita. Bienvenido a la discusión y para favor no nos quedemos en la Pero no es a favor de los Bienvenido a favor de trabajadores, es pura demagogia. Punto, Pero, no importa. ¿por qué no lo hicieron Demagogia y un antes? montón de actitudes. Cabeza de callarte. Un segundo, No la por tiene. No la tiene, eso A ver. La tiene. A ver, Tiene. perdón. Es un país al Se revés. la pasó bancando todo lo contrario todo el tiempo. Sí. Y ahora, Además, Perdón, callarse quién, Kicillof o yo. vos. ¿Pero qué, de qué? ¿Por qué no puedo creer que te la pasaste diciendo todo lo contrario todo el tiempo y ahora resulta Sí, que Pero por ¿por qué esa abrazarlo? violencia y Es increíble. ese silencio autoritario de decir quién se tiene que callar? ¿Desde qué lugar y desde qué moral vos decís quién se tiene que No, callar y no quién es tiene que pero hablar? porque Prueba eso es moral. impune. ¿Querés que te recuerde todo lo que has dicho? Pero, No, sí, Bueno, pero perdón, lo que plantea... escucharte decir cosas tengo que todo el no las derecho a hablar dijiste, de de repente ahora y he sido crítico de que el gobierno anterior no todos los trató días la lo mismo. ganancia. Primero baja un cambio. Todos los días Y lo respeta- mismo, todos los días lo Primero mismo. baja un cambio y La respeta a tus pasás compañeros de diciendo laburo. cosas que La ahí uno. sacaste. No puedo creer que seas tan hipócrita. Primero baja un Punto. cambio y Ya lo respeta. bajó. De a uno. Primero baja Diego, un cambio, no, porque Diego, viene violento, bueno. ahí viene violento. Diego, no, Bueno. tranquilo. Y Entonces, Natalia también quiere se va a comentar. analizar, entonces. Vos que sostenés que Kicillof... Porque Elvina, que viene un par de veces por semana, no me habrá escuchado las veces que yo fui crítico y dije que el gobierno, y esto no lo van a negar, que he dicho que uno de los errores que nunca ha hecho el gobierno anterior es tratar el tema ganancias. Claro, pero el problema no Lo he sos vos, dicho. Diego, el problema Bueno, son estoy nuestros hablando yo, diputados, cualquier no vos. cosa se lo dicen Vos a podés Kicillof. decir lo que quieras. Cualquier cosa se lo dicen a Kicillof. Lo que estoy diciendo es que si antes no se trató ganancias a favor de los trabajadores, bienvenido. Era simplemente una aclaración. Aunque el violento de Elvina me quiera callar y silenciar como las peores épocas de este Te país. está dando una opinión. Nadie se tiene que callar. No dramaticé. Es lo que estoy intentando. Soy un Entonces, a mí- sicario mediático. A mí no me callan ni Levinas ni nadie. ¿Está claro? Pero nadie Digo esto. Nadie dijo que te Respeto calle, y nadie va a- dijo que te calle, No, Diego. ¿Cómo que no? No, nadie Está dijo que callando vos te calles. Lo que estoy diciendo, y eso es otro dato a favor, es que la oposición está unida. Es lo que se necesitaba hace mucho tiempo. Basta de esta oposición amiga del gobierno, que lo único que hacía era perjudicar a la gente. Todos los puntos que recién leía Jonathan, lo de devolver las retenciones a la minera, que no se pague ganancias por aguinaldo, todas cuestiones se tenían que haber resuelto años atrás y también tendría que haber hecho este gobierno como corresponde. A mí lo que me preocupa es algo que deslizó Liliana Franco en el título inicial. ¿Cuál? Que si la oposición unida y con diferentes ideologías es porque está pensando un proyecto a favor del pueblo, que es lo más digno y lo más coherente que puede pasar, es que este gobierno no le guste y que lo vete. No puede No, ser. el tema no es que le Perdón, guste, el tema no es que le guste o no le guste. Pablo. El tema es, ¿y se puede solventar económicamente esto? Acá el A problema ver. es, yo voy a hablar de los números. ¿Pero cómo es que esto? ¿Se vota y A después ver, lo veta? no, bueno, pará. vos tenés esa potestad. Primero tiene A ver, que el proyecto votarse. Segundo, que pase en el Senado, que ahí vamos a ver. Bueno, pero supuestamente hay un acuerdo en el Vamos a Senado. imaginar que sí, que se aprueba. Supongamos que es ley. Que es ley, el Poder Ejecutivo tiene la posibilidad de vetarlo. Lo puede hacer si quiere hacerlo. Yo lo que dije es que lo estaban hoy con la bronca, indignación, obviamente, que les produjo esto. Cuando yo pregunté, ¿qué pasa si esto prospera? Veto. Pero el costo político ahí es más alto que el costo fiscal. El costo político es alto. Pero perdón, tenemos que analizar dos cosas. Digo el costo fiscal. El costo político y Vamos también al costo de interpretar los lo que números. plantea Diego, porque esa foto no significa que la oposición... las dos cosas, la oposición mirá. se une para una ley. No Pablo. ahí está, miren la foto esta, perdón, un segundito. Recalde, Donda, Camaño, Siciliani, Facundo Moyano, bueno, hay un montón de periodistas. Todos estaban. Acá Ahora, están. Pablo. Es lógico, perdón, un segundito, que la oposición trabaje así. Kicillof, Marco Labaña, piensan muy distinto, pero esto no significa ni un frente electoral. Nada, ni nadie significa- dijo eso tampoco. Bueno, esto es analicemos el las proyecto dos para una ley que me parece absolutamente Por supuesto, civilizado, es muy positivo. que se trabaje así. Pero el tema es dos cosas que tenemos que plantear. Ese es un tema político. El otro, el proyecto es bueno porque nos beneficia. El tema es cómo se solventa. Analicemos A ver. las dos cosas. Primero, costo fiscal, yo le preguntaba recién a la gente del Frente Renovador, ellos dicen 63.000 millones de pesos. ¿Qué te dice la gente del gobierno? Esto tiene que pasar, como dice Liliana, por el Senado falta todavía. Vamos a imaginar que se aprueba en el Senado. Es ley. Lo vetamos. En el gobierno te están diciendo no podemos gastar 63.000 millones de pesos. Sería el segundo veto. ¿Te acordás que el primero fue la ley antidespidos? ¿Sí? Que se votó también. Y bueno, le traería seguramente un costo político, me parece más alto, porque esta es una ley bien que apunta a la clase media. 6 millones de personas. Exactamente. Ahora, la foto política, que es el otro tema, Paulo. Primero,
yo creo que se puede analizar como una derrota política para el gobierno. Muestra intransigencia del gobierno para negociar, porque acá el gobierno podría haber negociado con la oposición, con el Frente Renovador, un proyecto unificado entre ellos y sacar al kirchnerismo. No me parece que haya estado inteligente. Había 4 dictámenes, ¿no? No se cumple hasta ahora la promesa de campaña, vamos a recordarla. En mi gobierno los trabajadores no van a pagar impuestos a la ganancia. Olvídensela. Ese es mi compromiso. ¿Pero por qué, Pablo? Porque en todos los países del mundo se paga impuestos a la ganancia, Diego. Está bien, pero la promesa... No, pero cometieron un error, perdón. ¿Pero por qué olvídensela si fue una promesa de campaña? Pero cometieron un error garrafal porque no hay ningún... Pero hay que hacerlo saber. Decimos, no pagamos más el gas. Tan livianamente de eso, olvídensela. No, es grave. Es que es grave. Pero Diego, pero perdón. Error o engaño. Pero perdón. Error o engaño. Bueno, pero digamos, un error, pero perdón, un error, un engaño. Pero económicamente es viable un país que no paga impuestos a la ganancia. Perdón, un tipo que gana 200 lucas. A ver, ¿puedo contestar? Por favor. Obviamente los impuestos se necesitan para pagar, por ejemplo, los 30.000 millones de pesos. El mismo día en el Congreso se aprobó el tema de la ley de emergencia social. A ver, ¿de dónde sale la plata? Alguien la ponen los impuestos. Por supuesto que hay impuestos más justos y hay impuestos más injustos. El impuesto más injusto en el ranking absoluto es la inflación. Y porque es el que más afecta a los pobres. Y el segundo es el IVA, porque lo pagás cuando compras alimentos. Ese es el punto. Ahora, después tenés una serie de impuestos que pueden ser considerados por la sociedad, que es más justo que, por ejemplo, las mineras paguen, porque es una industria extractiva que manda la plata afuera, que no te pone valor agregado. El dólar futuro paguen. Que el dólar los jueces futuro paguen. Pero los jueces, ahora acá yo hago una pregunta a los que entienden más de leyes. ¿Puede el Congreso determinar que los jueces paguen cuando es un poder independiente? Bueno, sí, según los proyectos de los otros es muy difícil y va a caer en la justicia. Se judicializaría, pero se puede. A los nuevos. Para un poquito, déjame terminar el concepto. Después, obviamente, la justicia podrá determinar. Son derechos adquiridos. Este es el núcleo central. Por lo tanto, es muy difícil volver para atrás cuando ya lleva años de establecimiento. Pero ¿sabes cuánto sería si le lograran cobrar a todo el Poder Judicial? ¿6.000 millones? Incluidos fiscales, Consejo de la Magistratura, los jueces, todos. Secretarios, porque estamos hablando acá de sacar de donde no hay. 5.000 millones de pesos. Es una cifra importantísima. Exacto. A mí me pareció hago una pregunta también que dejo abierta. Las joyas de la abuela, que son el juego, la renta financiera, la minería, ¿tiene que ser para la clase media o lo tenemos que utilizar? Porque esas joyas un día, que las nombramos siempre, tienen que ir para un lado o para el otro. Bueno, pero eso justamente ha sido toda una política absolutamente hipócrita, más allá del llamado a callarse de Gabriel Levinas. Me parece que tiene razón, es una hipocresía absoluta venir a defender lo indefendible cuando no lo hicieron anteriormente. Ahora, una cosa pequeñísima, Sergio Massa, cállate un minuto. ¿Por qué se le transfieren 90.000 millones de pesos? ¿Me podés dejar hablar? Bueno, un momento de gloria. Pero la hipocresía no es. Déjala terminar. No es. Carlos, déjala terminar. Por favor. Me parece un poquito, independientemente de que el proyecto sea mejor, este otro de la oposición, un poco perverso de parte de Margarita Stolbizer y Sergio Massa no arriesgar esa foto, porque antes ambos son legisladores. Y me parece ¿Cómo no arriesgar? Me parece que deberían estar ahí. Es absolutamente una estrategia electoral. Pero perdón, la foto fue para un anuncio, tampoco para cada cosa que son las fotos. Yo pregunté, hola, Mauricio, hola. Yo pregunté eso en la calle, digo, ¿por qué no estuvo Massa y por qué no estuvo Stolbizer? Porque ahí está Camaño, que es de Massa. No está Bocio. Y ahí está Donda, que es de Stolbizer, ¿no? Están los que tienen que estar. A mí, bueno, la respuesta que me dieron es, bueno, vamos a esperar. Ahora, la respuesta de verdad es, ellos no quieren mostrarse con el kirchnerismo. Puede haber un acuerdo electoral el año que viene, pero no lo van a mostrar ahora, de ninguna manera. Primero, dos informaciones te quiero dar. De a uno, por favor. Dos informaciones te quiero dar. En relación a la foto, yo creo que si eventualmente hubiese un acuerdo electoral, no sería el año que viene de ninguna manera, no es para elecciones de medio término, sino para las presidenciales de 2019. Y paralelamente, respecto del tema Bocio, es muy interesante lo que vos planteaste de la foto, porque la semana pasada estuvimos discutiendo en este y en muchos otros programas que devuelva la
banca. Y hoy son todos amigos otra vez de Diego. Ahora, sí, son amigos. Tan Eso es importante el increíble. tema que quien tendría que estar también aquí debatiendo esto es Elisa Carrió, la amiga del periodista militante que Sí, tendría que estar. Tendría que estar. Está 15 días de vacaciones y hoy dando una charla. 15 días en hoy tendrían Miami, que estar en vez de estar todos. luchando por los trabajadores, que es para lo que la votaron. Ya seguimos con este tema, móvil en vivo en el Congreso, porque comienza a debatirse muy calientemente impuesto a las ganancias. Está hablando Marco Lavagna en estos momentos por el Frente Renovador.